Era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Muchos de nosotros leímos El Principito y lo leímos sin darnos cuenta que una persona que vibraba muy alto nos estaba susurrando al oído que había otra forma de ver las cosas, que había una mirada alternativa. Hoy le vamos a pedir prestada unas líneas a Antoine de Saint-Exupéry a ver si nos ayudan en nuestra búsqueda de paz interior. Algunos de los autores que teníamos como lectura obligatoria en nuestra adolescencia fueron gente que nos estaba haciendo llegar un mensaje trascendente y que por un tema de maduración muchos de nosotros no llegamos a comprender en ese momento. En esa época, estábamos enfocados en otra cosa y después vinieron obligaciones de la vida real con lo que también nos enfocamos en otra cosa y el mensaje fue quedando para otro momento, que a lo mejor es ahora. ¿Por qué no? ¿Te acordás que en una charla anterior tomamos el mito de Sísifo para reflexionar sobre nuestras creencias limitantes, sobre la forma en que abordamos o dejamos de abordar los problemas del día a día? Sísifo nos invitaba a reflexionar que no podemos pasar la vida enfrentando cada día con dolor y como una condena que se repite indefinidamente. Que tenemos el recurso de detenernos, de levantar la cabeza y tratar de entender lo que hacemos y trascender nuestros aparentes problemas para recuperar nuestra libertad. Escuchá de nuevo lo que nos decía el Principito. En el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas y de semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del Principito había semillas terribles como las semillas del baobab. El suelo del planeta estaba infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, decía el Principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs. Ahí cuando se los distingue de los rosales, a los cuales se parece mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que dedicara a realizar un hermoso dibujo que hiciera comprender a los niños de la Tierra esas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podría servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer, pero tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó 3 arbustos. Siguiendo las indicaciones del Principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar: niños, atención con los baobabs. Quien escribe nos está hablando mientras nos mira a los ojos, da esa impresión, y se refiere a nuestro presente, a nuestros problemas presentes. Es muy aplicable. Y nos dice atención con los baobabs. Atención, niños, con los baobabs. Cuidado en cómo manejas eso que percibís como un problema externo. Poné atención en cómo gestionas tus emociones, tu estrés, que en definitiva, en esencia, es la pérdida de tu estado natural de paz interior. Como venimos concluyendo en este sistema de pensamiento al que adherimos y al que ayudamos a expandir, solamente puedes experimentar 2 emociones puras y que son mutuamente excluyentes: amor o miedo. Si el amor es la paz y el ego es el miedo, entonces la paz no tiene escalas. No puedes estar un poco en paz. O estás en paz o estás en conflicto.
Las escalas son términos del ego, son mediciones del ego. El ego transige, el ego negocia, el ego te ofrece alivio para que una situación de conflicto sea casi tolerable, pero nunca te va a ofrecer sanación, nunca la solución al problema. Para el ego, la fuente de dolor tiene que permanecer ahí siempre, oculta e intacta. Ante cualquier situación, si estás en coherencia, estás en paz, estás en modo amor. Si la situación es de conflicto, estás en modo miedo. Entonces, pensemos, ¿dónde están tus baobabs? ¿Cómo se manifiestan en tu vida? ¿Cuál es el conflicto atrás de ese aparente problema tan pequeño? Porque si te pones a pensar, si estás atento, vas a notar que un problema muy chiquito, que no debería enojarte en una situación normal, de pronto toma una dimensión desproporcionada. Reaccionás así, en forma desproporcionada, o le das una importancia que si estuvieras atento no le podrías asignar nunca. Y esto es justamente lo que nos dice el Principito, que estamos reviviendo en forma simbólica un problema mucho más profundo, un baobab gigante y añejo que tenemos adentro. Proyectamos ese otro problema en este nuevo y volvemos a empujar la roca montaña arriba. En el planeta del Principito nos decía, si descuidas 3 plantitas, si no sos lo suficientemente disciplinado y detallista, 3 malas decisiones destruyen tu mundo. En nuestro caso, el ego hizo un muy buen trabajo y permite que nos podamos equivocar 100 veces y aprendamos a soportarlo. Pero esas 100 veces tienen origen en un mismo problema. Nada más se manifiestan en formas diferentes, parecen problemas diferentes. Entonces nos encerramos y justificamos frases como que el dolor siempre te hace más fuerte. Y sinceramente, yo no creo que sea así. Un episodio de dolor puede ser necesario para disparar un proceso, una respuesta definitiva que nos lleve de regreso a la paz que perdimos. Pero vivir en un ciclo permanente de dolor, alivio, sin sanar, no, definitivamente no. Freud nos decía que atesoramos el dolor y lo defendemos con vehemencia cuando alguien nos lo quiere quitar. Es cuando acuñó el término resistencia. Visto desde nuestra mirada espiritual, la resistencia es el guardián del ego, de que no vas a estar atento a lo que te pasa. El guardián para que vos no pares, no levantes la vista, que no te hagas consciente de lo que estás haciendo. No vas a salir a buscar el problema de base. Entonces vas a tener los brotes de baobab y no vas a hacer nada. Los vas a dejar crecer, como nos pasa muchas veces en nuestra vida. Porque si los cortaras, estarías dando un paso a un estado superior de conciencia, estarías ejerciendo el libre albedrío, que es tu único poder de decisión real, saber que tenés opciones, que puedes elegir entre la paz y el sufrimiento. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil, nos decía el Principito. Y si nos fastidia, es porque nos desafía a bucear en nuestros lugares más oscuros. Carl Gustav Jung nos decía sobre esto y nos hablaba y nos dejaba frases muy potentes, como que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Hasta que no trates de entender por qué reaccionás como reaccionás, no le vas a encontrar la vuelta a la resolución del conflicto. Entonces, todos nosotros ya experimentamos de alguna forma un baobab y vimos cómo nace y crece, y conocemos el dolor y la destrucción que trae cuando hace añicos nuestro mundo tan perfecto, cuando transforma en pesadillas nuestros sueños de que todo se quedara como estaba. Y entonces ahí, cuando estamos en la máxima expresión del miedo y parece que vamos a ser destruidos definitivamente, que todo va a estallar, el ego afloja la tensión. Y sobrevivimos, acudiendo a frases como que el tiempo lo cura todo, o lo tapa todo. Justamente sobrevivimos, pero no trascendemos el problema. Ganamos tiempo hasta el próximo baobab. Y de nuevo lo vemos nacer, manifestado de una forma diferente, maquillado, pero sabemos que no es una rosa. Sabemos lo que nos espera y nos resistimos a resolverlo de raíz. Y arranca otro ciclo. Ahora entendemos un poco mejor a Sísifo y al Principito. Y a lo mejor podemos empezar a vislumbrar que acá no venimos a pasarla mal.
Venimos a aprender a descifrar estos aparentes problemas y trascenderlos. Y se puede. Afortunadamente hay otro camino. Hay una salida al ciclo de dolor, alivio, dolor. Hay sanación. Y es a través del perdón. Nuestra primera tarea es estar atentos a nuestros enojos, por pequeños que sean. Si algo nos molesta, hay algo ahí que tenemos que prestarle atención. Si nos dijeron algo por lo que nos sentimos atacados, si algo no salió como esperábamos y eso nos irritó, si alguien no hace lo que yo quiero que haga y eso nos encoleriza, ahí está la señal de la pérdida de paz. Hace un minuto estabas tranquilo, pasó algo aparentemente externo a vos y tu estado emocional cambió por completo. Encontramos un baobab. Ahora tenemos dos opciones. Lo regamos, lo dejamos crecer o trabajamos sobre él. Eso es transitar el camino de la espiritualidad. Esto es aplicar lo que lees, lo que intelectualizás, aplicarlo al día a día, a cada cosa que te pasa. La espiritualidad es un sistema de pensamiento en el que se vive y se aplica 24 horas a todo lo cotidiano. No confundir con leer 15 minutos por día o hacer un par de ejercicios o ver un par de videos de algún maestro, que está muy bien, pero atención, eso no es espiritualidad. En todo caso, eso será una forma de expiar tus culpas y conformar al ego. Pero la realidad es que tenés que aplicar esos conocimientos, esos 15 minutos de espiritualidad a las 24 horas. Entonces, ¿cómo sería en nuestro día a día el no arrancar una plantita de baobab? Bueno, sería cuando contestamos esa aparente agresión, cuando alimentamos un problema, cuando alimentamos el conflicto, cuando elegimos voluntariamente el maestro del miedo. Y digo voluntariamente porque ahora estamos atentos y sabemos que tenemos otra opción. Antes no sabíamos, actuábamos por impulso, actuábamos con un patrón ya preestablecido, en el que frente a una presunta amenaza tenemos que responder automáticamente con ataque. Tenemos esa respuesta ya grabada porque vivimos en modo ego, vivimos adormecidos, inconscientes en cierto nivel. Y como el ego se alimenta de conflicto ante cualquier situación, la respuesta es elevar la apuesta. Juicio, condena, castigo, como un proceso instantáneo. Pregúntate, por favor, si alguna vez ese proceso te llevó a la paz. Si te llevó a construir alguna relación sana, por ejemplo. Bueno, vos podés decir que no reaccionás así, que ante un ataque vos nunca atacás, que al contrario, te sentís intimidado, sometido y te reprimís o te deprimís. Bien, a los efectos de alimentar el ego es exactamente lo mismo. El conflicto se manifiesta a través de la victimización, la ejecución de un programa de desvalorización, ejecutando al pobre de mí. Cambia el comportamiento, pero la emoción de fondo pura es la misma, es miedo. Pero decíamos que estando atentos y sabiendo que podemos elegir otra forma de respuesta, estás haciendo real la opción de elegir el otro maestro, el alternativo, el maestro del amor. Ahora tenés el poder de elegir y puedes elegir el proceso inverso al juicio, condena, castigo, que es comprender, perdonar y bendecir. Si podés lograr ese momento de lucidez en el que te transformás en el tomador de decisiones, la respuesta predeterminada del modo miedo queda absolutamente anulada. En ese instante ya ganaste un montón. Entonces empezás a comprender, entender que toda percepción de ataque es en realidad un pedido de ayuda emitido desde el miedo por otra persona. Hace un instante vos estabas en ese otro lado y ahora sabés que atacabas porque estabas en miedo. Lo mismo le pasa ahora a quien te ataca, teóricamente. Esto es clave, es fundamental que logres dar el paso de ver el ataque como un pedido de ayuda. Comprender eso te permite pasar a la etapa del perdón verdadero, del perdón del corazón, del perdón de verdad. No del perdón porque soy superior, el perdón porque te entiendo, porque soy tu hermano. ¿Y cómo no lo vas a perdonar si en realidad no te hizo nada? Si la otra persona te ataca porque no sabe cómo hacerlo de otra forma. Sos parte de su historia
con los baobabs. Sos su baobab. Y aunque sabe que le va a traer dolor, actúa sin control de sus facultades, sin poder controlar su mente, sin mente, en forma de mente. Si llegas hasta ahí, pasas sin ningún esfuerzo a bendecir a esa persona o a esa situación. El bendecir es desear lo mejor, es pedir que esa otra persona también pueda iluminarse, que pueda ver claramente la situación desde su lado y empezar a disfrutar los beneficios de estar en paz. Ahí decimos siempre que pasamos de un estado donde lo más importante es tener razón a un estado donde lo más importante es defender la verdad, que es la paz interior. Quienes como el Principito, como Saint-Exupéry y tantos otros buenos alumnos conocieron la paz verdadera, no pueden dejar de escribir estas maravillosas obras y tratar de expandir ese sistema de pensamiento que te guía a la paz interior a través del perdón. El curso nos dice que si tan solo pudieras darte cuenta los estragos que causa el ataque a tu paz mental, ni siquiera podrías pensar en atacar sea cual fuera la situación. Esto de la búsqueda de la paz interior sabemos que es un camino, es un proceso. Y hoy lo que estamos haciendo es tener un elemento más para arrancar, para iniciar ese proceso hacia la paz. Seguramente tenés un conflicto de años dentro tuyo. Todos lo tenemos. Un baobab gigante que te trajo y te sigue trayendo dolor. Un dolor importante. A lo mejor es una pelea con un familiar o un ser querido que mantenés vigente. Una relación dolorosa que nunca pudiste cortar. No sé. Cada uno tiene su propia historia. Cada uno el problema se le manifiesta de una forma diferente. Ahora saquemos por favor la cuenta juntos de cuánto dolor nos trajo a nuestras vidas ese baobab. Y contame si no hubiera sido genial haber podido perdonar hace años y ahorrarte todo ese dolor. Cuando experimentes los beneficios de la paz que llega con el perdón, vas a seguir identificando y perdonando tus miedos proyectados. Primero los de años, después los de meses atrás. Y los vas a ir trayendo hasta los de días atrás, hasta transformar la práctica del perdón en un hábito. Entonces a lo mejor vamos a estar en condiciones de no perder nuestra paz, pase lo que pase, de vivir permanentemente en un estado de paz interior. Y a lo mejor ahí quien te dice llegamos al estado de conciencia en que vibraba el Principito, cuando muy astutamente nos alertó hace muchos años: niños, atención con los baobabs. Espero que la reflexión de hoy te sirva en tu camino a la paz interior. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Te proponemos no detenernos cuando la conversación termina. No estamos detrás de un proceso intelectual. Estas son reflexiones basadas en un curso de milagros y es práctico. Y por eso da resultado, porque aplica a tu vida de todos los días, a cada situación. Podés reinterpretar lo que te pasa en el mismo momento que sucede y pasar del conflicto a la paz en un instante. Créeme, vale la pena, porque después de la paz interior se pone muy interesante.